Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este domingo 14 de noviembre. Hoy, domingo 14 de noviembre, se aplican segundas dosis de la farmacéutica Pfizer contra este virus, a quienes faltan por completar su esquema, en el macrocentro del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 58 pacientes en hospitales públicos. 69.695 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es de 76.660. Hoy se detectaron 41 nuevos contagios de coronavirus, 37 en Mérida, 1 en Canacín, Motul, Oxtlucap y Progreso. De los 76.660 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 46.735 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.095, en la zona oriente 11.550, en la zona centro 4.517, en la zona sur 7.202 y en la zona poniente 11.371. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 4 fallecimientos. 4 hombres de un rango de edad de 74 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica y obesidad. 2 residían en Mérida, 1 en Tixcocop y 1 en Tizimín. En total, son 6.364 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 543 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 58 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí mi reporte. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.